Hola, ¿qué tal? Muy bienvenidos a Entrevistas CNN. La inteligencia artificial ya está en prácticamente todas las empresas. La nueva frontera son los denominados agentes, sistemas que no solamente responden preguntas, sino que toman decisiones y ejecutan también tareas por sí mismos, pero la promesa también convive con una advertencia. Muchas compañías descubren que la inteligencia artificial mal implementada amplifica los problemas en vez de resolverlos. Para conversar sobre cómo adoptar esta tecnología con criterio y sobre también qué significa para el empleo, para la seguridad y para los datos de las personas, nos acompaña hoy Andrés Luna Tamayo, cofundador de Arco, que es una consultora chilena especializada en nube, en datos e inteligencia artificial, socia de Amazon Web Services y quien también es además socio director de estrategia y crecimiento global en Arco. Andrés, un gusto tenerte acá en Entrevista CNN. Un gusto saludarte, Sebastián. A ver, para ponerle contexto primero, cuando hablamos de inteligencia artificial agéntica o de los agentes, ¿cómo tú se lo explicarías a alguien que quizás no está familiarizado con el término o con la inteligencia artificial? Perfecto. La inteligencia artificial tradicional típicamente se enfocaba en la automatización de tareas específicas, en la toma de decisiones autónomas de tareas específicas. No obstante, y a diferencia de lo anterior, la inteligencia artificial agéntica tiene un componente de razonamiento autónomo, de decisión autónoma y de ejecución de actividades a mayor escala. Principalmente esas son las diferencias que radican en las dos características. Ahora, para alguien, por ejemplo, que usa un chat, hoy día tiene una conversación con un ChatGPT, un Gemini, un Claude, ¿de qué estamos hablando cuando saltamos ese paso a la barrera y estamos hablando ahora de estos agentes y hablamos de autonomía de ejecución? Perfecto. Quizás conviene ejemplificarlo. Si, por ejemplo, vamos a planificar un viaje, hoy en día ya estamos acostumbrados a hacer preguntas a un asistente conversacional de inteligencia artificial. ¿Qué destino es mejor? ¿Qué lugares debo visitar en ese destino? ¿Qué aerolíneas me pueden llevar allí? Claro, y con eso me va guiando. Eso es la conversación de hoy día. Es correcto. Perfecto. Es lo más usual, es lo que estamos más habituados. Pero en la evolución de la inteligencia artificial agéntica, la pregunta es, quiero viajar al exterior y este agente me va a hacer todo el proceso detrás, ¿no? La búsqueda, la reserva del Airbnb, la reserva de aerolínea, probablemente hasta me va a planificar los tours que debo tomar en ese destino, todo de forma autónoma. Entonces, para la audiencia que empieza a escuchar hablar de agentes, esa es la diferencia, por ejemplo, ante un chatbot, como los que uno hoy día interactúa, y un agente de inteligencia artificial que está operando, por ejemplo, dentro de una empresa o que le puede hacer todo un proceso completo. Es correcto. La diferencia principal al llevar los agentes al contexto empresarial es que trascienden los límites del asistente, trascienden los límites de la eficiencia operacional en un proceso específico y empiezan a interactuar de forma autónoma. Básicamente redibujan el proceso, reescriben el proceso de negocio detrás de la escena, ¿no? ¿Y cuán factible es de hacer esto hoy día? ¿Cuán disponible está esta tecnología, por ejemplo, a nivel de empresas? ¿Cómo está siendo la adopción? Perfecto. Hay 3 distintos niveles. Es lo que estamos viendo más común en la industria hoy en día, independientemente del país en donde estemos. Lo más tradicional hoy en día es un agente semiautónomo, es decir, en el cual está el humano en el centro. El humano ayuda a este agente a tomar decisiones automáticas, decisiones asistidas. Eso es lo más común. Hay una segunda etapa en donde llamémoslo semiautónomo, dependiendo del contexto, dependiendo del tipo de decisión, dependiendo del proceso de negocio, algunas decisiones automáticas, cada vez más común. Y la tercera etapa de evolución en donde el agente en teoría sería completamente autónomo, con decisiones básicamente prácticamente hechas por una máquina, hechas por un algoritmo, y en donde el humano lo que hace es auditar esas decisiones. Esto es menos común. Probablemente al llegar ahí estamos tocando la barrera de la evolución tecnológica hoy en día, pero también está ocurriendo muy rápido. Ahora, Andrés, ¿qué está pasando hoy día, tomando esa referencia que tú nos das, concretamente con la adopción de agentes de inteligencia artificial en las empresas chilenas, latinoamericanas y globales que Arco está asesorando? Perfecto. Es una muy buena pregunta porque la pregunta de la adopción empresarial de los agentes no es una pregunta de tecnología única y exclusivamente, es una pregunta también de cultura. Es una pregunta de estrategia de negocio y es una pregunta incluso de impacto en el proceso de negocio. La tecnología es un componente y es probablemente el más simple, ¿no? El contexto tecnológico está disponible. Amazon Web Services, por ejemplo, tiene todos los servicios disponibles para llevar a un agente a producción, todo lo que su ciclo de desarrollo y explotación requiere. Pero la pregunta de cultura
de cómo las personas están cambiando sus habilidades, cómo los equipos están estructurándose para sacar el valor de la inteligencia artificial. La pregunta del proceso, cómo se impacta el proceso de negocio más allá de un asistente. Y la pregunta de gobierno, de la seguridad, del control de los costos, de la confidencialidad de la información, son las preguntas claves. Tú dijiste algo que me parece muy interesante. Dijiste la tecnología es una parte, no lo es todo. Correcto. Si la tecnología ya no es la barrera, ¿qué es exactamente lo que separa a las empresas que logran impacto de las que fracasan pensando en el uso de inteligencia artificial? Muy buena pregunta y bastante común, porque dado que el contexto tecnológico está disponible, de hecho a bajo costo y disponible para usar, la pregunta es entonces, ¿qué separa las compañías que están siendo exitosas de las que no? Porque tú dices, solamente para puntualizar, esto ya no es tecnología, Ya o no no es es solamente tecnología, tecnología. no es solamente tecnología. Desde Arco, trabajando con distintas compañías en distintos países, yo creo que uno concluye que hay 4 habilitadores principales. El primer habilitador, a mi modo de verlo, es no enfocarse en hacer experimentos de agéntica, sino construir primero una base fundacional para la agéntica empresarial a gran escala. Y eso requiere tener mecanismos de seguridad, mecanismos de auditoría y observabilidad, mecanismos de control de costos, a escala empresarial. Ese es el primero. La segunda característica es que las compañías que están siendo exitosas en este proceso se encargaron de diseñar un ecosistema futuro, es decir, cómo se ve nuestra compañía con los agentes desplegados, ¿no? Y luego se regresaron hacia atrás a construir ese proceso de largo impacto paso a paso, ¿no? Es decir, la mayoría de las compañías que hoy en día tienen problemas es que dejaron proliferar estos agentes sin ningún ecosistema, sin ninguna orquestación, sin ningún control, ¿no? Hay un tercer componente que es el componente humano. Reorganizar los equipos para aumentar las capacidades de inteligencia artificial, para cambiar las capacidades de inteligencia artificial, construirlas y organizarlos alrededor del valor, ¿no? Alrededor del valor. Y por último, no menos importante, es diferenciar qué significa hacer eficiente un proceso con un asistente, que es hoy en día relativamente fácil de hacer, dado que la tecnología y el proceso está avanzando muy rápido. Pero una cosa es construir sobre la base del hoy o reimaginar el futuro. En mi opinión, las compañías que están siendo muy exitosas en este proceso, además de los 3 componentes iniciales, reimaginaron el proceso, ¿ya? Y lograron regresarse y decir, bien, en una primera etapa hay un asistente, pero en una etapa 2 el proceso ya no es solamente asistido, en una etapa 3 el proceso es completamente dibujado, por ejemplo. Andrés, si uno lo viera así y tú lo planteas, claro, hoy día quizás hay procesos que son mucho más económicos de reconvertir y por lo tanto habría un incentivo grande, pero al mismo tiempo tú dices, ojo, que hay que tener algunas salvaguardas. Correcto. ¿Qué es lo que puede salir mal, por ejemplo, cuando una empresa le entrega decisiones sin supervisión a un agente autónomo y qué controles mínimos debiera exigir una empresa o un directorio antes de aprobar un despliegue que ya esté estandarizado, que ya sea parte del flujo habitual del trabajo de una empresa? Perfecto, es una buena pregunta también y recae en algunos componentes principales. Mencionaría primero la seguridad y confidencialidad de la información. ¿Qué información está utilizando la agéntica o el ecosistema de agentes empresarial? ¿Para qué? Y con qué nivel de profundidad la utiliza. Hay industrias que están en un contexto, por ejemplo, regulado, ¿no? La información expuesta a estas herramientas no queda fuera de esa regulación. Hay un segundo componente que es el componente económico. A medida que va creciendo el despliegue de la agéntica a nivel empresarial, ¿cómo estamos controlando los costos? Porque los costos son claves para asegurar que nuestro caso de negocio sigue siendo positivo, ¿no? Que no estamos por debajo de lo que estamos proyectando. Y hay un tercer componente que a mi modo de ver tiene que ver con diseñar el proceso con el humano involucrado, ¿no? Con el human in the loop, es probablemente algo que estamos escuchando en el mercado bastante, que es esa transición en la cual el humano se aumenta las capacidades con la inteligencia artificial a medida que el proceso está reconstruyéndose y está reinventándose. Andrés, para ir cerrando, Chile tiene en este minuto una nueva institucionalidad de protección de datos que está en plena marcha. La regulación Correcto. chilena está preparada para agentes de inteligencia artificial que toman decisiones autónomas con datos de las personas o va corriendo por detrás, como quizás el escenario en buena parte del mundo? Bien, buena pregunta. Chile tiene instalados muchas características desde la perspectiva jurídica legal que hacen posible estas soluciones.
Cuando hablamos del contexto legal en particular en Chile, necesitamos involucrar también la industria específica, ¿no? Si estamos hablando de salud, si estamos hablando de mercado público, si estamos hablando de compañías del sector privado. Ahí es importante, por ejemplo, tener una mano, una mirada respecto a la residencia de los datos. Por ejemplo, por eso la región de Chile de Amazon Web Services es relevante. Si yo tengo o estoy en una industria regulada, voy a querer hacer inteligencia artificial con residencia de datos local, por ejemplo. Eso termina siendo relevante. La perspectiva de la ley de protección de datos, ¿cierto? ¿Qué data utiliza estos algoritmos desde la perspectiva de privacidad y cómo me aseguro que siga siendo legal lo que estoy haciendo con el algoritmo? Y por último, no menos relevante, ¿qué tipo de decisiones pueden ser autónomas y cuáles no desde la perspectiva legal, ¿no? Porque seguramente algunas decisiones autónomas no tomadas correctamente pueden tener impactos legales. Andrés Luna Tamayo, conjuntador y socio director de estrategia y crecimiento de ARCO, te queremos dar muchísimas gracias. Y además, sabemos que estos temas se discuten frecuentemente. Tú nos comentabas, de hecho, que vas a estar conversando en un congreso latinoamericano que hay en Bogotá, donde se van a abordar temas de inteligencia artificial, ¿no? Es correcto, Sebastián. La próxima semana vamos a viajar a Colombia. Estaremos por allí 3 semanas. Se acerca el Amazon Web Services American Summit en Bogotá. Esto es el 30 de julio de 2026, un evento probablemente el más grande de Amazon Web Services en Bogotá y en este año en toda Latinoamérica, donde se discute de distintas tecnologías. Vamos a estar haciendo una charla sobre agéntica empresarial, donde vamos a estar, por supuesto, profundizando estos temas y bueno, estamos esperando 5.000, 6.000 asistentes. Andrés Luna Tamayo de ARCO, te quiero agradecer nuevamente por esta conversación sobre inteligencia artificial tan interesante en estas entrevistas CNN. Muchas gracias, Sebastián, a ti. Y a ustedes les queremos agradecer. Como siempre, pueden revisar este contenido y todo el resto de los contenidos de CNN Chile, tanto en su proveedor preferido de cable como también en cnnchile.com y en nuestras redes sociales. Que estén muy bien y quédense siempre atentos a la programación de CNN Chile.